importante porque va a determinar el sitio de atención y muchas de las veces, pues, qué hacer con los pacientes. No es lo mismo una neumonía de casa a una neumonía de hospital. Entonces, estos algoritmos que están acá, que es de los más usados, no son los únicos, hay varios. Sin embargo, estos son los más apegados en cuanto a su uso y nos dan una buena idea de qué es lo que está sucediendo con los pacientes y dónde atenderlos. Entonces vamos a empezar con el más completo y el más clásico, aunque no es en realidad el más usado. Este score lo postula el doctor Fine, por eso ahí aparece al último su nombre, y este es el índice de severidad de neumonía, o también en otras literaturas lo conocen como el índice de Port, por las siglas por el acrónimo del estudio. Y bueno, este score se clasifica en 5 grados, clasifica a los pacientes en 5 categorías de riesgo, según la mortalidad, y se realiza una valoración pronóstica. Los grupos 1 y 2, por su baja mortalidad desde el 0.06%, permiten realizar la atención de manera ambulatoria. El grupo 1 van a ser sujetos menores de 50 años, sin comorbilidades y sin datos clínicos de gravedad. El grupo 2 puede tener alguna comorbilidad, pero estar estable. Los grupos 4 y 5 serían lo contrario, serían los extremos de lo que acabamos de ver. Van a tener la mortalidad alta, que va a ir hasta cercano al 30%, aproximadamente del 10 al 30%, y estos pacientes van a requerir manejo en el hospital. Muy posiblemente vayan a requerir atención incluso en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, este grupo sería el extremo de los anteriores. Seguramente van a tener comorbilidades, seguramente van a tener algún grado de severidad mayor en sus síntomas. Con estos 4 grupos no tenemos duda, o sea, vamos desde los extremos, desde aquellos que son muy fáciles de diagnosticar y atender en casa, hasta aquellos en los que de verdad se pone en riesgo la vida y que si no se hospitalizan, pues tienen riesgo de morir. Y vamos a tener un grupo o grupo 3 que va a tener la característica de ser un grupo intermedio. ¿Por qué un grupo intermedio? Porque como dice ahí el texto, pueden ser manejados o puede individualizarse la valoración y entonces este grupo pudiera en un momento dado atenderse en casa o bien también pudiera atenderse en el hospital. Entonces es un grupo vulnerable donde pues tenemos la oportunidad incluso de decir, o sea, está malito, pero no tan malito como para quedarse. Y entonces son los que solemos decidir ya de manera muy particular qué es lo que vamos a hacer con ellos. Para aplicar esta escala, no, es imposible hacerla de memoria. Ahorita van a ver el cuestionario, o no sé si lo han visto, no, la verdad no lo creo que lo hayan visto. Estuvieron muy ocupados estudiando otras cosas, ¿verdad? Entonces no creo que después de su examen de neumo hayan agarrado su texto para revisar los temas. Entonces, este score tiene la peculiaridad de requerir un sistema de puntaje que no es fácil para la memoria. Entonces, generalmente este sistema de puntaje, lo que hacemos es tener una tablita o en la aplicación del celular
y las vamos punteando. Este score lo tenemos que hacer a fuerza a nivel de hospital. ¿Por qué tiene que ser a fuerza a nivel de hospital? Porque implica muchos estudios. De entrada se ve un poco largo, esas son las 20 variables que maneja, y las primeras pues van a corresponder a la edad del hombre, a la edad de la mujer, y si es hombre, no sé, por ejemplo, tiene 30 años, pues ese será el puntaje inicial, empezaríamos con 30. Si es una mujer y tiene 30 años, entonces sería 30 años menos 10, empezaríamos con un puntaje de 20. Y si vive en un asilo, tiene 60 años, le daríamos un puntaje de 60 más 10. Duda de la puntuación inicial, ¿de dónde salen estos puntos? Salen de la edad. Acuérdense, hombres, mujeres y residente de ancianos. Esto no está tan complejo. Donde empieza lo complejo es recordar todos los valores. Porque, por ejemplo, si tiene antecedente o un cáncer activo, son 30 puntos. Si tiene insuficiencia hepática, son 20 puntos. Si tiene insuficiencia cardíaca, son 10 puntos. Cerebrovascular o renal. Entonces, si llevábamos 30 más, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, 10 más, serían 40. Pasamos a las alteraciones del estado de conciencia, que estas alteraciones del estado de conciencia no necesariamente quiere decir que estén inconscientes. Se toma como positivo cuando el paciente presenta desorientación en el lugar o en el tiempo o en persona. No conoce quién lo está cuidando, no sabe en dónde está, no sabe qué fecha es. Entonces, no necesariamente tiene que estar inconsciente para que sea positivo. Con alguna de las alteraciones del estado de conciencia que les comenté es más que suficiente. Y le vamos a dar la puntuación en base a lo que aparece acá. 20 para el estado de conciencia, y luego vienen los signos vitales: frecuencia respiratoria, presión arterial sistólica, hipotermia o hipertermia y taquicardia. Y bueno, después viene la parte de por qué hasta aquí no hay ningún problema en cuanto al valor. Todos estos son datos clínicos que pueden ser obtenidos de manera externa. El problema es que para que el puntaje sea correcto, se va a requerir de la realización de gases arteriales, química sanguínea, electrolitos séricos, biometría hemática y radiografía de tórax. Entonces, eso es lo que hace que el score no sea, la puntuación no sea aplicable en el ámbito hospitalario, fuera del hospital, perdón. Sin embargo, pudiéramos que en muchas ocasiones en esto nos basamos. Por ejemplo, llega una persona a mi consulta por la tarde, donde no estoy en un medio hospitalario, y me dice: tengo 50 años, tengo antecedente de insuficiencia cardíaca, pues ya llevo 60 puntos, soy nefrópata, ya llevo 70, que eran 50 más 20, ya llevo 70 puntos, y lo encuentro con frecuencia respiratoria de 30, pues ya llevo 90, con taquicardia de 130 ya voy 100 puntos, me voy a pasar a la siguiente. Entonces, aunque no tenga todo en la parte de abajo, o sea, no tenga eso porque estoy en un consultorio, pero si ya voy 100 puntos, o sea, ya voy en el grupo 4. Entonces, ¿qué creen que le voy a hacer a ese paciente en mi consultorio? Derivarlo a un hospital. Derivarlo a un hospital, exactamente. O sea, es un paciente que definitivamente ya no puede atenderlo en casa, y necesito forzosamente mandarlo al hospital.
Entonces, aunque el score es, digo, esto es lo que generalmente hacemos en el consultorio, no tengo todos los elementos, pero si yo sospecho de neumonía y me encuentro un paciente taquicárdico, febril, hipotenso, o sea, yo sé que ese paciente ya no lo puedo tener en su casa, vaya, y entonces lo tengo que mandar al hospital. Entonces, y caso contrario, va a haber pacientes que estén muy tranquilos, que puede ser que tengan 30 años, no tengan ningún antecedente de estos, pues sí está un poquito taquicárdico, pero pues tiene 100, tiene 25 de frecuencia respiratoria, no está hipotenso, o sea, tiene nada más 30 años, no tiene ningún antecedente, 30 años estaría en este grupo, FINE 1, lo podré manejar en casa, pero me faltarían todas estas variables. Y le hago exámenes de sangre y me encuentro que tiene un boom de 50, que tiene hiponatremia, que tiene hipoxemia. Entonces ya esos 30 que realmente en la valoración inicial aparentemente lo hacían un grupo 1, cuando ya completo los exámenes resulta que es un grupo 3 quizás o incluso un grupo 4. Entonces, esto sí es muy importante, pero esto es lo que hace que no podamos aplicar al 100% el score o el puntaje es del consultorio. Y aquí tenemos aquí tenemos un recordatorio del puntaje, aquí tenemos las categorías, el grupo 1, 50 años, no comorbilidades con un examen físico normal, y el grupo 2, hasta 70 puntos, esto es hasta 50, esto es de 51 a 70, el grupo 3 de 71 a 90, y arriba de 91 pues sería grupos 4 y grupos 5. Entonces, ¿dudas de este puntaje? No, doctor, gracias. No. Es el sistema de calificación por mucho desde hace más de una década, quizás ya vamos para la tercera, si no mal recuerdo. Es el puntaje más usado y más conocido y quizás el más completo de todos. Sin embargo, no es el único. Aquí nuevamente viene de manera resumida qué es lo que le vamos a ofertar. Digo, esta tablita está bastante compleja. Miren, acá está, se publicó en el 97, ya prácticamente vamos en la tercera década. Vamos a hacer un cuadro del sistema de puntaje y a la fecha no ha salido otro que tenga tanto tanta importancia o tanta relevancia como este sistema que existe. Es el más completo. Pero no es el único. Tenemos otro sistema de puntuación un poco más sencillo, bastante criticado en algunas neumonías, como por ejemplo en el 2009, que fue la neumonía por influenza, donde muchos de estos sistemas de puntaje no cumplieron. Es decir, teníamos pacientes que estaban en el grupo 1, sobre todo del curso, en el grupo 1 y tenían que estar hospitalizados. Entonces, este es también muy, muy usado, pero no es tan, tan completo como el que acabamos de ver. Y los vuelvo a clasificar en 3 grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Y el grupo 1 van a ser aquellos pacientes de bajo riesgo, que serían candidatos a ser tratados de manera ambulatoria. El extremo sería el grupo 3, donde va a haber pacientes que requieran manejo hospitalario y posiblemente en terapia intensiva. Y el grupo 2, aquel paciente que pueda o requerir la valoración inicial en el hospital o bien en su domicilio. Y aquí tenemos el acrónimo de dónde sale CURB 65, C del estado neurológico de confusión. Aquí todas las variables, que eso es lo que lo hace fácil, todas las variables valen un punto. C de confusión, U de urea, R de frecuencia respiratoria,
la presión sistólica menor de 90 o la diastólica menor de 60 y más de 65 años. Y todo vale un punto. Entonces, si vamos sumando, vamos a tener pacientes que van a tener 0 o 1 punto, son de bajo riesgo y se pueden atender en domicilio. 2 puntos son aquellos pacientes, o la que de hecho van a ser aquellos que tengan 2 puntos, son pacientes de hospitalización corta en observación o ambulatorios supervisados con una mortalidad que ronda alrededor del 7%. Y finalmente el grupo 3, que va a ser aquellos que tengan arriba de 3 puntos, de 3 a 5, donde hay neumonías graves y el riesgo de ingresar a la terapia intensiva es muy alto. ¿Dudas? No, doctor, no. Es muy sencillo. De hecho, este score, si se fijan, este sistema de puntuación solamente tiene una variable que requiere la medición en el laboratorio, que es esta, que es la urea, pero aquí se hizo un análisis del sistema de puntaje donde al CUR 65 se puede seguir teniendo su validez a nivel extrahospitalario de manera reducida. En lugar de ser CUR 65 va a ser CRB 65, eliminando la U de la urea. Y bueno, y esto le permite fácilmente por el acrónimo memorizarlo, y la otra permite aplicarlo de manera extrahospitalaria, dejando todos de nueva cuenta en un punto, dándole 4 puntos al sistema, al puntaje, en lugar de los 5 originales. Les digo, no es por mucho el más confiable, sin embargo, sí nos ayuda muchísimo inicialmente en la toma de decisiones para saber qué vamos a hacer con este paciente. Estos dos son los que ocupamos para decidir dónde atenderlos, y vamos a contar con un tercer sistema de puntaje que va a ser el de la Sociedad Americana de Tórax, el cual nos va a permitir, ya una vez que el paciente está hospitalizado, determinar en dónde lo vamos a atender. Este es el score de la Sociedad Americana de Tórax modificado, donde lo que de acuerdo a esto, el paciente, si reúne los criterios, debe ser atendido en la terapia intensiva. Y bueno, vienen como criterios mayores aquel paciente que requiere ventilación mecánica invasiva, o bien que tenga choque séptico con necesidad de vasopresores. Para que sean admitidos en la terapia intensiva, debe cumplir uno de los 2 criterios mayores, o bien al menos 2 de los criterios menores. De nueva cuenta, es un poquito complejo tenerlos en mente todos. Esto lo que realmente hacemos es, muchos de ellos es con la práctica, estar viendo pacientes, y otros de ellos es traer el sistema de puntuación en la computadora, en el celular, para que podamos aplicarlo y con ello resolverlo. Entonces, un criterio mayor o 2 menores son aquellos pacientes que están hospitalizados, los vas a tener que pasar a la terapia intensiva. ¿Dudas de este sistema de puntuación? No, doctor. No, doctor, gracias. ¿Uno? Doctor. Ok. Finalmente, la parte que nos va también a importar es qué vamos a hacer a este paciente. ¿Dónde lo vamos a atender? Y bueno, aquí me voy a salir de esta situación de compartir, porque voy a regresar a su texto para pegarme a lo que trae su literatura.
¿Qué capítulo es el libro? 9. 9. 9. Ok, entonces en lo que voy descargando, su libro viene, la presentación que tengo acá es de la guía de práctica clínica más actual. Tiene algunas modificaciones que por eso quiero abrir su libro. Pero básicamente tanto la guía nacional de guía práctica clínica, deben estar familiarizadas con ella porque de ahí son las preguntas del examen nacional, muchas de ellas. Y lo que tengo texto son basados de la Sociedad Americana de Infectología y de la Sociedad Americana de Tórax. Es una guía conjunta que se edita, pues la verdad es que no es tan actualizada en cuanto a los tiempos, o sea, sí es reciente, si no me recuerdo, la más reciente debe ser como del 2017, 2018. Pero de ahí tardan como unos 8 años en volver a hacer algún cambio significativo. La guía más reciente no cambió mucho de la previa realmente. Y los va a dividir en puntajes, los va a dividir en pacientes como si fuera el CURP, pacientes con puntaje de menos de 50 años, que no hayan, pero un puntaje de menos de 50 puntos, que no hayan tenido o que no tengan comorbilidades o que tengan comorbilidades estables, que no hayan usado antibióticos o esteroides previos, y esos los van a clasificar en el grupo 1 de atención médica. A ver, entonces libro. Y dijeron que capítulo 9, ¿no? Aquí está. Capítulo 9, lo vamos a descargar. ¿Y qué capítulo es tuberculosis? 15. 15. Aquí está. Ok, está tardando un poco más de tiempo. Me voy a ir aquí al celular. Sí, acá está.
Entonces, si tienen por ahí a la mano su textos en la página 150, ahí trae trae los cuadritos que hay que revisáramos. Entonces, les empieza a hablar, bueno, en la página 147, les empieza a hablar de los pacientes con CURB 6501 o del PCI del 1 al 3, que era lo que les decía, que van a ser pacientes sin comorbilidades o bien alguna comorbilidad que esté estable, que no hayan consumido antibióticos recientes en los últimos 3 meses. Y aquí no viene en este texto, pero que no hayan consumido esteroides. Y la primera medida farmacológica en este grupo era macrólidos, específicamente la claritromicina. La dosis es de 500 miligramos cada 12 horas, o bien puede estar combinada amoxicilina, o bien la combinación amoxicilina con clavulanato. 875 sobre 125 cada 12 horas por 7 días. Estamos hablando entonces de un grupo de pacientes sin comorbilidades, sin datos clínicos de deterioro. O sea, nos estamos refiriendo prácticamente al grupo de CURB de 1 punto. Y casi les podría decir que el PCI tiene 1, o sea, menos de 50 puntos, aunque aquí en el texto les marca también aquellos pacientes que tienen un PSI de hasta 3. Yo aquí nada más les haría la aclaración, porque viene todo junto. Pacientes con comorbilidades, o sea, estaríamos hablando ya de un PSI de 2, o consumo reciente de antibióticos, nos iríamos a fluoroquinolonas, levofloxacino de 500 miligramos, moxifloxacino de 400 miligramos, 7 días, o bien claritromicina de 500 cada 12 horas o amoxicilina. Yo aquí les dejaría claritro más amoxi. Yo creo que esa sería la opción, aunque aquí les marca amoxi o claritro. Aquí, en este caso, sería claritro más amoxi, que sería lo ideal. Quiten el O y pónganle más. Entonces, otra vez vamos a, recapitulando, vamos a tener pacientes del grupo 1, es decir, sin comorbilidades, sin menos de 50 años, sin uso previo de antibióticos. ¿Cuál sería su opción terapéutica? Claritromicina de 500. ¿Claritro? Amoxicilina, claritromicina. Ya sea claritro o ya sea amoxi, una u otra. Sería un grupo donde no hay comorbilidades, tienen menos de 50 años y estamos en un PSI de 1. ¿Sale? Porque en el examen se me puede ocurrir ponerles, tiene 50 años, no tiene comorbilidades, pero tiene un PCI de 3. Y entonces ahí la opción terapéutica de entrada ya no sería claritro solita ni amoxi solita. Nos iríamos a quinolonas. Esa sería una mejor opción. Levofloxacino o moxifloxacino. Y dejaríamos como una segunda opción claritro más amoxi. Esa sería la opción de tratamiento para el grupo 2 y el grupo 3. Acuérdense que el grupo 3 va a ser aquel paciente que puede requerir manejo hospitalario, observación, quizás llegó muy deshidratado, quizás llegó febril, lo hidrataste, le pusiste antibiótico, le pusiste soluciones y con eso mejoró y ya no es necesario más que una hospitalización corta. Pero hay pacientes que
pesar de eso no mejoran y los tienes que dejar en el hospital. Y bueno, aquellos pacientes que indudablemente no tenemos ninguna duda de dónde los vamos a atender, van a ser aquellos pacientes en el grupo 4 o en el grupo 5. Es decir, o también, bueno, sería, aquí en su libro les marca los que tengan un puntaje de CURB de 2 puntos, que sería evidentemente lo que corresponde al CURB intermedio, que son los que se pueden beneficiar de una estancia hospitalaria corta. Y bueno, se los divide en aquellos pacientes que tengan factor de riesgo para pseudomonas, se los explica, sí, acá abajo. Factor de riesgo para pseudomonas son aquellos pacientes que tengan alguna lesión pulmonar conocida, llámese EPOC, llámese fibrosis pulmonar, llámese secuelas de tuberculosis, es decir, donde exista un daño anatómico pulmonar previo, que estén desnutridos con uso crónico de antibióticos de amplio espectro, y aquí ya les recomienda o les hace la mención a aquellos pacientes que tengan uso de corticosteroides. Y bueno, si tenemos un paciente hospitalizado con factor de riesgo para pseudomonas, aquí las opciones serían fármacos antipseudomónicos, y uno de ellos es la piperacilina con tozobactam, o las fluoroquinolonas como la cipro o la levofloxacino a dosis más altas. O bien, otra opción de tratamiento es cefepime con imipenem con cilastatina o meropenem. Y bueno, estos pacientes se van a beneficiar de esquemas o de manejos hospitalarios y de entrada manejos intravenosos. Entonces, es importante aquel paciente que detecten que tiene factor de riesgo de pseudomonas. ¿Cómo van a saber? Bueno, en el interrogatorio, si no tiene una enfermedad pulmonar previa que presente daño anatómico estructural o uso crónico de esteroides. Y si no tienen factor de riesgo para pseudomonas, pues van a empezar con quinolonas generalmente, o bien claritromicina, o bien ceftriaxona. ¿Dudas hasta aquí? Hay que revisar lo que trae su algoritmo en la página 147. Estos tres es uno, dos, son como 4 párrafitos bien interesantes que generalmente de esta parte sacamos el tratamiento. Hasta aquí vamos a dejarla el día de hoy y mañana concluimos con neumonía y empezamos de una vez con tuberculosis. ¿Dudas? Entonces, en el grupo 2 y 3, un tratamiento alternativo sería claritromicina más amoxicilina. Sí. Así es.